A esta hora tenemos el placer de conversar con Elliot Abrams, quien es el representante especial de Estados Unidos para Venezuela. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy bien, placer. Bien, quería en principio que nos diera su balance. Han pasado 17 días desde que ustedes presentaron este marco de transición para Venezuela. ¿Cuál ha sido el efecto que ha tenido esto dentro de Venezuela? Sabemos que la negociación es entre los venezolanos, sin embargo, ¿hay algún tipo de contacto que hayan querido hacer con Estados Unidos? ¿Cuál es su balance general? Gracias. Creo que el marco ha tenido y tiene un efecto bastante interesante en Venezuela dentro del régimen y del ejército y en la comunidad internacional. Mucha gente está hablando del marco. Hay muchas preguntas específicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podemos cambiar eso? Y creo que ha cambiado un poco la conversación sobre cómo salir de la crisis de Venezuela. ¿Cómo ha cambiado? Y si han tenido contactos específicos, personas del régimen con Estados Unidos haciendo esas preguntas específicas. En directo no. Es por intermediarios que hay comentarios o preguntas. Pero mi impresión es que mucha gente pensaba que, hay mucha presión norteamericana, pero ellos nunca hablan de cómo salimos, cómo levantar las sanciones. Ahora hemos dado nuestras respuestas. Aquí está un sendero, aquí está cómo levantar las sanciones. Representante, en esta semana oíamos a la subsecretaria Kerry Filippetti hablando de algunos puntos específicos. Uno de ellos es que esta presión era para lograr que se siente el régimen de Maduro a la mesa a dialogar. ¿Este diálogo es después de que Maduro salga del poder o para que él salga del poder? Bueno, había negociaciones en el año pasado con los noruegos en Oslo y en Barbados. No es una negociación con nosotros, norteamericanos. Serían negociaciones como en el año pasado entre el régimen y su equipo y los partidos demócratas, liderado por Juan Guaidó. Eso es su negociación. Evidentemente podemos ayudar, podemos comentar, pero no estamos negociando con el régimen. Pero sí es posible, por lo menos su conocimiento, sin que participe Estados Unidos, que se cree una nueva mesa de diálogo. La subsecretaria hablaba concretamente de crear un mecanismo parecido a Oslo, incluso nombraba a Noruega que podría participar en esta negociación para que él deje el poder o para que luego de que él deje el poder comience esta transición democrática. Bueno, la transición democrática no puede empezar con Maduro en poder, en su cargo. Pero si los noruegos pueden reempezar negociaciones entre los dos lados, creo que puede ser positivo. Es decir, que es mejor si salga Maduro hoy mismo, mejor para Venezuela. Pero si hay conversaciones y negociaciones entre ellos sobre qué pasa el día después, cómo va a salir, eso puede ser positivo. ¿Ya han contactado con Noruega o con algún otro mediador para hacer esto posible, por lo menos su conocimiento? Bueno, estamos en contacto siempre con los noruegos, es decir, nunca hemos dejado nuestras conversaciones con ellos. Ahora bien, ustedes ese año pasado criticaron directamente estas conversaciones que no eran serias por parte del régimen de Maduro y que incluso la única negociación era que él tomara un avión y se fuera. ¿Qué cambia ahora? ¿El tema de las sanciones? Sí, buena pregunta. ¿Qué ha cambiado? Lo que faltaba en las negociaciones del año pasado fue Maduro, es decir, no su presencia, pero los representantes del régimen no podían
hablar de su salida. Decían, cuando la oposición decía, bueno, sobre Maduro, no podemos hablar de Maduro. Ahora las presiones son muchísimas más grandes, muchísimas, debido a varias cosas. Y creo que ahora todo el mundo entiende que no es serio si no pueden hablar de la salida de Maduro. Eso es central. O sea, sí está planteado, el régimen ya ha planteado que sí se puede estudiar esta posibilidad. O sea, ¿cuán avanzado está este proceso? No, hasta la fecha yo diría que el régimen dice es imposible, él es presidente, hay que esperar las elecciones de 2024. No, pero lo que estamos diciendo es que negociaciones serias empiezan con el conocimiento, el entendimiento que Maduro tiene que salir. También la subsecretaria hablaba de que pudieron ustedes directamente hablar con China sobre este marco de transición. Y adicionalmente ella decía que los rusos, si bien públicamente criticaban la propuesta, habían estado internamente muy activos por todas partes en comunicaciones con ustedes. ¿Qué quería decir la subsecretaria? Bueno, estamos en contacto con los rusos y los chinos y hemos hablado con ellos por nuestras embajadas o en Washington del marco y de nuestro punto de vista sobre el futuro de Venezuela. Es verdad que el primer día dijeron no aceptamos el barco, pero eso no cuenta para nada como en el caso del régimen de Maduro. Lo que cuenta es que están pensando, y lo que están pensando en el caso de China y Rusia creo puede ser mucho más complejo, porque en el año 2019 hasta la fecha, hoy, ni han invertido un centavo, ni han prestado un centavo a Maduro, ni un centavo. Es decir, que los años de inversiones y préstamos y apoyo fuerte ahora han pasado. Y estamos en una situación en que creo que ellos se dan cuenta de la seriedad de la situación de Maduro, que Maduro no tiene recursos, no puede vender petróleo, no tiene nada. Y eso ha cambiado la situación. ¿Cree que ellos podrían colaborar en esta transición? Es difícil a creer. En principio sí, pero en el caso de China, yo diría que no quieren involucrarse. También quería... Sí. Perdón, dígame. No, iba a decir solo que los chinos quieren recuperar su dinero, que es mucho dinero, miles de millones de dólares. En el caso de Rusia es algo geopolítico y no quieren perder su amigo Maduro, pero ¿qué van a gastar para él? ¿Apoyo en las Naciones Unidas? Ok, barato, pero no están gastando un centavo. También quería hablar sobre esas garantías que ustedes colocaban en este documento que sabemos que pueden cambiar. En particular, se habla de la figura de Vladimir Padrino López, quien fue acusado. ¿Ustedes están dispuestos a convivir con él a pesar de haber sido acusado por narcotráfico en este proceso? Bueno, cuando hay un nuevo gobierno, un gobierno elegido democráticamente, el nuevo presidente puede hacer sus decisiones sobre el alto mando. Pero nuestra opinión era que durante la transición, con un gobierno de transición legítimo, pero no es un gobierno elegido, quizás deberían dejar en sus cargos el alto mando. Queremos ser realistas sobre la necesidad de un apoyo militar para la transición. Ahora bien, no hay riesgos de que ellos mismos lo conviertan en una dictadura militar, que los utilicen a ustedes para salir de Maduro y luego ellos tomen el control total.
Buena pregunta, pero yo creo que no creo que quieren gobernar, porque ellos, como Maduro, ellos no tienen respuestas, soluciones, ellos no saben qué hacer con la condición del país. Y el país, ellos saben muy bien, el país necesita préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, necesitan el apoyo de la Unión Europea y los Estados Unidos. Un junta militar como de los años 50 no va a recibir la ayuda. La última pregunta, también la subsecretaria Carrie Filippetti decía que ustedes no se comprometerían bajo ninguna circunstancia si los cubanos continúan dentro de Venezuela. Incluso hablaba de los médicos y los maestros. ¿Esto entonces es un punto de honor? ¿Ellos deben irse? Bueno, lo que estamos diciendo es que al principio, a empezar, los agentes de inteligencia en el DGCIM, el SEBIN, el Palacio Presidencial, tienen que salir del país. Los otros podemos esperar un poco porque es otra cosa, pero es imposible pensar de una transición, un periodo de transición democrática hasta elecciones libres con miles, quizás 3,000 agentes de inteligencia de Cuba, con su espionaje, con sus amenazas. Eso es imposible. Y por eso decimos que ellos tienen que salir inmediatamente. Su mensaje final a los venezolanos, ¿ven posible que Maduro continúe en el poder? No, creo que el mundo está cambiando. Vemos la situación terrible de Venezuela. Y a los venezolanos queremos decir que estamos a su lado en la lucha para Venezuela, para la economía, para la prosperidad, para la democracia. Muchísimas gracias por permitirnos además esta oportunidad en condiciones tan complicadas en este aislamiento y poder hablar de Venezuela. Gracias a usted. Son las declaraciones del representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.